porque si no sé, yo me estaba olvidando de eso. Ahí está grabando. Perfecto. Así que bueno, voy a quitar esto de acá. Así ustedes están viendo todo esto, no sé. Lo corro. Bien, bueno, entonces, como hacer un breve repaso. Tenemos el núcleo compuesto por protones, neutrones. Vamos a usar mucho que es muy útil para escribir el número másico, que es la suma de protones y neutrones. O sea, la cantidad de nucleones que hay. Y uno por lo general lo que hace es analizar los núcleos estables. ¿Y qué es un núcleo estable? Bueno, puede ser estable en sí mismo, o sea que no decae, no se transforma en nada, o una cosa más práctica, que es núcleos con un tiempo de vida medio mayor a la edad de la Tierra. Entonces, a fines prácticos, podemos decir que esos también son núcleos estables. Bien. Entonces, ¿cómo lo caracterizamos? Dijimos, por la cantidad de protones y neutrones, o el número másico y protones, que es en particular lo que nosotros vamos a usar. ¿Todos ven mi mouse acá? A ver si en los comentarios veo que alguien me responde. No, el mouse no se ve. ¿El mouse no se ve? Ah, ok. Bueno, si no voy a ver yo si hace falta de usar el lápiz. Pero bueno, entonces, y por lo general entonces al núcleo, que vamos a caracterizarlo como el número másico de la cantidad de protones, también se puede escribir como, acá puse una X, que sería el símbolo. Matías, fíjate, en el mismo lugar donde buscas para anotar, ¿vos solamente tenías la opción de anotar o tenías más cosas? No, en el caso mío tengo solo anotar, pero creo que es porque uso Linux. Ah, no, porque hay Creo que en una opción. Windows o en Mac hay otras opciones. No, hay una opción para que se vea el mouse, creo. Ah, claro. Bueno, entonces, la forma en que se va a anotar va a ser el símbolo, que acá puse una X, y símbolo general se pone como supraíndice el número másico y como subíndice el número de protones para acordarse uno, cada símbolo a qué cantidad de protones corresponde. Acá, solo para que se acuerden, si el número másico es constante, o sea, es constante, son isóbaros, de diferentes núcleos, si Z es constante, son isótopos, y si la cantidad de neutrones son constantes, son isótonos. Una cosa importante es que, desde el punto de vista de física nuclear, los núcleos similares son los que tienen un A igual. Pero desde el punto de vista químico, son los que tienen el mismo Z, la misma cantidad de protones, porque eso está asociado a la cantidad de electrones que tienen los núcleos. ¿Sí? Entonces eso es una cosa para tener en cuenta. Desde el punto de vista de física nuclear, A constante son núcleos parecidos, Z constante son núcleos parecidos en química. Bien, esto es un mínimo repaso. En los núcleos lo que se ve es que la densidad de masa, en función del radio del núcleo, es constante. ¿Sí? Acá puse más o menos los valores experimentales, o sea, el radio nuclear es 1,07 Fermi por el número másico, la 1/3. O sea que el volumen es proporcional a el número másico. Y ahí lo que uno puede sacar como conclusión es que los protones y neutrones no se comprimen. ¿Bien? En el núcleo. Y una observación que uno puede hacer acá es que como el núcleo existe, entonces tiene que existir una fuerza, que vamos a llamar nuclear, que va a ser opuesta a la repulsión electrostática. Y acá sí, esto es importante y ya como para que ustedes lo anoten o después esto vuelvan para hacer los ejercicios de la guía. Es cómo vamos a definir la masa atómica. En particular la masa atómica experimental. ¿Sí? Va a ser igual al número másico por un valor UMA más una delta. ¿Qué es UMA? UMA es la unidad de masa atómica, que está definido como 931 MeV, y que es la masa atómica del carbono 12 dividido 12. Y de esta forma, para el carbono 12, delta vale 0. Y entonces lo que vamos a hacer es definir la masa atómica de cualquier núcleo en relación a esta masa atómica del carbono 12. Y la delta, que se llama el efecto de masa, nos va a decir cuánto se diferencia de este modelo, ¿sí? Comparado con el carbono 12. Bien, ahora, ¿cómo uno puede encontrar esos valores de delta? Y acá es donde vamos a aprovechar que estamos haciendo clase virtual y vamos a ir a la misma página que vimos con Gustavo, ¿sí? Esta página, estaría bueno que ya todos la tengan, así que lo que voy a hacer es copiarles en el chat esta página que estoy usando, así todos pueden entrar, no hace falta que entren ahora, pero sí, si quieren ir probando mientras charlamos, ahí ya les puse el link en el chat. Entonces, por ejemplo, si queremos ver qué pasa con, no sé,
uno acá lo que tiene que hacer es en el núcleo, lo que tiene que poner es el valor de el Z, ¿sí? Entonces ponemos ahí 5, dejamos un poco, entonces acá tenemos para un Z, acá el eje Y sería Z, el eje X son los neutrones, y acá podemos ver los diferentes núcleos. Una cosa, si esto, ahora después comento bien cómo es esta página para que la entendamos todos, pero si ustedes hacen clic en cualquiera de estos núcleos, para que refresque, van a ver que abajo del gráfico, en esta parte que estoy acá marcando, acá van a ver que hay un delta, ¿sí? O sea que ahí me dice que para el boro 11, el delta que tengo que usar en la fórmula es 8,66 MeV. ¿Bien? Entonces en esta fórmula ponen el número del boro, o sea 11 por 931 más el número que hicimos acá, que era 8,6. Bien, y ahí tenemos la masa atómica experimental. Ahora bien, nosotros como queremos ver desde el punto de vista del núcleo, sabemos que la masa nuclear, la masa atómica va a ser la masa nuclear más la cantidad de electrones por la masa de electrones. Acuérdense que la cantidad de electrones va a ser igual a la cantidad de protones, ¿sí? Porque estamos hablando de átomos neutros. Entonces, estas dos fórmulas así igualdades son importantes para los ejercicios. Y ahora bien, porque acá seguimos como haciendo definiciones, pero no sigamos con otras definiciones más. ¿Qué pasaría si, cómo es la masa nuclear? Si los protones y neutrones estuviesen en infinito, la masa nuclear sería simplemente la cantidad de protones por la masa del protón, más la cantidad de neutrones por la masa del neutrón. Pero como no están en infinito, sino que forman un núcleo, existe una energía de ligadura, con lo cual la masa nuclear va a ser la cantidad de protones por su masa, más la cantidad de neutrones por su masa, menos, ¿sí?, la energía de ligadura que ya vimos con Gustavo. Lo importante de esta fórmula es ver de que la masa nuclear, el término, digamos, importante, va como menos la energía de ligadura. ¿Bien? Ah, ok. Acá estoy viendo en el chat que varios están tomando nota. Ok. Yo eso es algo que también no sabía, si ustedes con el PDF y el video preferían más escuchar y después tomar nota o van tomando nota. Si quieren, voy un poco más tranquilo y así pueden tomar nota. Si quieren, déjenme que voy un poco acá. Si alguno quiere... Dicen que no sabemos si vas a subir. Si lo subís está bien. Sí, por eso les decía, la idea sería subir el PDF y el video. Así que, como quieran. No, o sea, digamos que el PDF lo vamos a subir igual, ¿no? Sí, lo subimos igual. Yo por eso les preguntaba si a nadie le interesaba el PDF, pero como vi que la mitad puso que sí, lo subimos. Así que... Claro, yo creo que sabiendo que van a tener el PDF, ponerse a tomar tanto apunte por ahí es medio del cohete. No sé, depende de cada uno. Pero... Por eso yo como preferiría más, si es una clase virtual, que vamos a subir todo, adelantar, ir un poco más rápido y no perder tiempo copiando. Si les parece, hacemos eso. Sí, y si el PDF puede estar subido en un rato antes, cosa de poder tomar apuntes sobre el PDF nosotros, estaría bárbaro. Sí. Eso también podemos ver de subirlo, sí, en el momento de dar la clase. Bien, ¿qué más comentarles? Bueno, por un tema, si ustedes quieren hacer los ejercicios, están motivados y quieren hacer los ejercicios, usen estas masas de protón, neutrón y electrón, porque creo que en la guía está con menos decimales y a veces si queremos comparar con la página de internet puede tener alguna diferencia. Bien, ¿cómo es? Bien, esto ya lo vimos con Gustavo, así que no voy a hablar demasiado. Podemos ver que hay un máximo de potencial en el hierro 56. Y a primer orden, lo que uno puede ver es que la energía potencial es 8 MeV por A. Entonces, ya derecho que a primer orden, que es lo que más o menos dijo Gustavo, así que voy a repetir eso, vaya como número másico, lo que me dice es que la fuerza nuclear trata igual al protón y al neutrón, y eso me da el concepto de isospin que vamos a ver en las clases que vienen. Pero ya acá en física nuclear es donde se empieza a ver que para la fuerza nuclear, protón y neutrón son muy parecidos y me da, digamos, a desarrollar esto del isospin. Y también, lo que también veo con Gustavo, es la fuerza nuclear de corto alcance. Así que eso no voy a entrar en detalle para ahí. Entonces ahora que vimos después el modelo semiempírico, es decir, bueno, a ver, modelemos cómo es esta energía de enlace. Así que esto es lo mismo, tenemos los primeros términos, que es la parte nuclear, después tenemos un término de Coulomb, un término cinético,
¿sí? Y un último término que es una delta, que es el término de apareamiento que va asociado con el overlap de la función de Bond. Bueno, Gustavo más o menos también charló sobre eso, donde depende el valor si la cantidad de protones y neutrones, que lo puse acá, si la cantidad de protones y neutrones son pares o impares. Entonces, si es cantidad de protones y neutrones son par-par, es delta, o sea, suma la energía de enlace aumenta. Si es impar-par, es cero, no hay contribución de este término, y si es impar-impar es negativa, o sea, me resta energía de enlace. Bien, entonces, ¿qué más vemos acá? Que, Una pregunta. sí, Ahí vos al final al término de la superficie le habías puesto 2/3, ¿no? sí, A la 2/3, que era... es A a la 2/3. Así que eso, bueno, así, no sé bien en la diapositiva de Gustavo, si ahí después lo verá, pero el término así escrito es 2/3. Gracias. De nada. Entonces, ¿qué pasa si nosotros vemos ahora cómo la energía de enlace en función de A? Siempre acuérdense que cuando uno ve estos gráficos es la energía de enlace por nucleón, ¿sí? Es energía de enlace dividido A. Lo que vemos es que, esto también lo dijo Gustavo, es para A, cuando tiene valores bajos, domina el término de superficie, para valores más grandes domina el término de Coulomb, y como el mayor núcleo que tiene mayor energía de enlace está en 56, bueno, acá no lo puse, si uno lo piensa así de uno diría, bueno, los átomos chicos tienden, o deberían tender a fusionarse hasta ese átomo de mayor energía de enlace, y los átomos de mucho a fisionarse para llegar a este átomo óptimo o máximo en energía de enlace. Pero lo que pasa es que los átomos tienen una energía o una barrera de potencial para hacer eso, y por eso es que no ocurre naturalmente en todos los núcleos, que si no solamente existiría hierro 56 dentro del universo, y eso claramente no pasa, y es justamente por unas barreras de potencial. Bien, y entonces si nosotros vemos el eje Z versus N, cuáles son los núcleos estables, vemos que a núcleos más pesados son más ricos en cantidad de neutrones. Y la diagonal que vemos acá, con pendiente -1, son los núcleos con I constante. ¿Bien? Y acá lo que quiero ver, antes de ver los gráficos de abajo, es ir a la página esta, donde está acá, y charlar un poco sobre cómo es esta página. Entonces, acá una cosa que podemos ver interesante es, por ejemplo, qué pasa a los átomos livianos. Bien, ¿qué les quería contar para que se entienda? Una cosa importante es que si ustedes hacen clic acá, en Color Code, esto lo tengo abierto en esta otra pestaña, acá está la descripción de todo lo que están viendo en ese gráfico. Bien, eso está bueno para ver qué es lo que están viendo. Entonces, por ejemplo, en particular acá define todas estas cosas, que es lo que uno tiene acá para ir apretando. Entonces, por ejemplo, si apretamos acá vida media, que es lo que ya estaba seleccionado, ustedes pueden ver acá en escala de colores cuál es la vida media de cada uno de estos núcleos. Los apretamos acá y acá vemos de qué forma decaen. Y acá tenemos también, los negros son los átomos estables, y después tenemos cuáles decaen por beta menos, por alfa, por protón, neutrón, ¿sí? Entonces hay un montón de información que uno puede tener de los núcleos en esta página. Y ahora después vamos a ir viendo con los ejercicios qué son cada una de estas cosas. No todas, pero algunas. Bien, así que es una página bien interesante para ver. Bueno, eso lo puedo ver después. Entonces, bueno, ¿qué más? Si ahora nosotros queremos ver para los A impar, donde el término de apareamiento es 0, lo que vemos es que la energía de enlace en función de Z va a tener un cierto Z estable. ¿Bien? Y la forma de energía de enlace va a ser una cuadrática, una parábola. Y eso acá más o menos lo puse, ¿de qué es? Porque básicamente el término de Coulomb va como Z cuadrado, y el término cinético también es una cuadrática. Entonces, la forma de la energía para un A constante, pero impar, en este caso, va a tener esta forma, y la masa, como vimos que iba como menos B, va a ser la parábola invertida. ¿Bien? Entonces, el Z estable para la energía de enlace es el máximo, para la masa es el mínimo. Y en particular, acá este gráfico lo hice muy así nomás, como verán, cuando A es par, el término de apareamiento me puede dar positivo o negativo, con lo cual a medida que yo tenga la masa en función de Z,
yo voy a tener dos parábolas separadas, dos delta, una de la otra, donde vaya alternándose el núcleo en cada una de esas parábolas. Ya después voy a mostrar esos los gráficos donde están mejor hechos, así que por un tema de tiempos no puedo optimizar todos los gráficos. Bien. ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? Me gustaría que alguno hable, si tiene dudas, estamos para charlar. Así que, diga. Disculpa, yo no entiendo qué está en el debajo del gráfico de la izquierda para A impar. ¿Para A impar, los dos gráficos decís o la ecuación? La ecuación que está abajo. Sí, la ecuación lo que puse acá es cómo es el término de energía de enlace, que los dos términos que son cuadráticos, con z. ¿Sí? O sea, los que están en función de z, tenemos que el término de Coulomb, ahí vemos que para A constante solamente depende de z, que va al cuadrado, y el término, bueno, yo ahí, como este tema sí, ahí dice A sin, y creo que yo acá había puesto AA, del término cinético, porque a veces según la notación que uno usa, le puede cambiar el factor. Pero bueno, es el término que en esta de A pues AA, bueno, yo acá le puse A sin, porque a veces se usa como el término que me dice cuál es la simetría, por lo cual es lo mismo. Entonces, en estos dos términos también vemos que para A constante es cuadrático con Z. Entonces, estos dos términos me están diciendo que la energía de enlace en función de Z es cuadrático. ¿Sí? Solamente eso. Ok, gracias. Bien. Entonces, bien. Esto simplemente para hablar un poco de las transiciones nucleares. Tenemos decaimientos delta, que son emisiones de un fotón. Eso hace que el A y el Z sea constante en un núcleo, no importa demasiado. Y después tenemos decaimientos beta. Decaimientos beta, esto lo vimos con Gustavo. Tenemos beta menos, que es cuando el neutrón pasa a protón, con un electrón y un antineutrino. Pero también podemos dar vuelta a la ecuación y pasar de protón a neutrón, antielectrón y neutrino, que es beta más. Pero esto solamente ocurre en los núcleos, ¿bien? Por un tema de conservación de energía, no podría ocurrir aisladamente. Y también... Perdón, Matías, te paso a preguntar. ¿Sí? No me queda claro en la radiación gamma de dónde sale el fotón, digamos. O sea, ¿qué es? ¿Se excita un electrón y cae y emite un fotón como vimos en TO2 o hay otro mecanismo? En realidad, no. Lo que pasa ahí, eso se puede explicar del modelo de capas. Porque hasta ahora nosotros dijimos un núcleo es protones y neutrones. Pero así solo, en realidad, no es la descripción completa. Porque tendríamos que decir cómo están ordenados esos protones y neutrones. Entonces, del modelo de capas uno puede ver que hay diferentes capas de energía dentro del núcleo, y entonces uno de esos núcleos puede acomodarse en otro nivel, en otro orbital, podemos llamarlo, otro nivel de energía, y esa diferencia de energía sale emitido un fotón. Joya, gracias, porque no entendía de dónde estaba saliendo ese fotón. Sería el equivalente a que un electrón cambia de orbital. Claro, perfecto. Muchas gracias. Entonces, bueno, el decaimiento beta, después también algo que ocurre, que esto no me acuerdo en particular si Gustavo lo comentó, es la captura electrónica. Que eso es, si también pasamos el positrón de este lado, del beta más, lo pasamos para el lado izquierdo, donde queda electrón más protón, va a neutrón más neutrino. Eso ocurre, y acá lo puse en el lado derecho, en los núcleos livianos ocurre beta más, en los núcleos pesados captura electrónica. Y eso es porque como son muy pesados, el orbital S está muy cerca del núcleo, y ahí puede pasar que un protón y un electrón, digamos, un protón captura un electrón y se transforma en un neutrón. ¿Sí? O sea que son dos procesos muy parecidos, pero que uno ocurre bajo núcleos livianos y otros núcleos pesados. Lo que puse acá es en los núcleos ocurre que Zn va a Z más 1, N menos 1, más electrón más neutrino, o sea, solamente aplicar el beta menos, y la condición para que eso ocurra es que la masa inicial sea mayor que la masa resultante del núcleo, ¿sí? De la suma de las partículas al final. Si eso se cumple, entonces es energéticamente favorable que ocurra un decaimiento beta menos en el núcleo o un beta más. Bien. Y lo que vemos entonces es que en nuestro gráfico de masa versus Z, que era una parábola, vemos que si núcleos más con menor Z van a ir decayendo por beta menos hacia el núcleo estable, y núcleos con Z más grande van a ir decayendo por beta más hacia el estable. Y en el gráfico P versus N, acá vemos cómo los núcleos más que están lejos de los estables van a ir acercándose hacia el estable por beta menos o beta más según donde estén.
Bien. Y después tenemos decaimientos alfa, que alfa es un núcleo de helio de A4, o sea, un 2,2. Entonces el núcleo en este decaimiento simplemente emite un alfa, y nada más. O también puede pasar que emitan protones o neutrones aisladamente, ¿sí? Y nada más. Entonces acá vemos cómo se moverían en estas emisiones los núcleos para acercarse al más estable. Bien. Hasta acá, ¿alguna pregunta más, chicos? Bien, veo que no. Perfecto. Entonces ahora sí acá quiero darles un ejemplo, que es qué pasa en la fisión. Les había comentado que en la fisión existe una barrera de potencial. Bien. Y esto es interesante verlo aplicado en un ejercicio que me parece que está bueno mostrarles, que qué pasa en los reactores nucleares. Antes de ver lo que puse más abajo, fíjense cómo sería una fisión. Tenemos acá la línea de los núcleos estables, un átomo fisiona, ¿sí? Como fisiona, va a estar por esta zona, ¿sí? Por debajo de la curva de átomos de núcleos estables, y una vez que ese núcleo fisiona y está por acá, que sería el segundo punto, no sé si ustedes acá no ven el mouse, que están acá, luego de fisionar, va a ir decayendo por beta menos, ¿sí? O captura electrónica, no, perdón, o emisión de neutrones sería esto, va a ir decayendo hacia el más estable. Eso es lo que suele pasar cuando los átomos fisionan. Entonces, bueno, lo que quiero ahora mostrarles es un ejercicio de qué es lo que pasa esto en los reactores nucleares. Entonces, ustedes saben que en el reactor nuclear se usa uranio 238 o 235. En la naturaleza, la abundancia del 238 es prácticamente total comparado con el resto de los uranios, ¿sí? 99,28% es uranio 238, el 0,71 es 235. Si vemos las energías de enlace, van a ver que es 7,59 o 7,57, ¿sí? No hay mucha diferencia en ese sentido, la energía de enlace. Y, bien, esto también podemos verlo, a ver, podemos verlo directamente acá en la página. ¿Sí? Así ya les muestro cómo se puede usando esto. Bien, acá estamos en uranio, pero estamos viendo los decaimientos del uranio. Fíjense que, por ejemplo, acá el uranio 238 me está diciendo la tabla que esto decae por alfa, ¿sí? El primer decaimiento es un alfa. Así que acá ya podemos, de esta parte, podemos ver cómo decae. Pero bueno, ahora queremos ver cuál es la energía de enlace. Así que hago clic acá en esta parte que es BE sobre A, y acá podemos ver, cuando apoyamos el mouse, fíjense que la última columna es la energía de enlace por nucleón. ¿Sí? Fíjense que es 7500 kiloelectronvolts. ¿Sí? Y creo que yo puse un nuevo número, ¿sí? Sí. Kiloelectronvolts. Acá el MEPS que puse yo. Entonces, de esta forma ustedes pueden ver cada núcleo cómo cambia la energía de enlace. También pueden verlo abajo, directamente en esta tabla, donde está el delta, la energía de enlace, la abundancia también y demás. Perfecto. Entonces, volvamos acá al ejercicio. ¿Todos están viendo la línea violeta? ¿O soy yo solo? Sí. Ah, porque no sé si la puedo borrar yo, o si el que la hizo debería borrarla. Así que les pido que, fíjense, yo creo que de acá no lo puedo borrar. Ahí va, perfecto, gracias. Bueno, entonces, veamos. Lo que queremos ver ahora es qué es lo que pasa, que esto es lo que ocurre en los reactores nucleares. Sí, en los reactores nucleares tenemos uranio y hay neutrones, y con eso es que se empieza a activar la cadena de desintegración. Entonces, ¿cuál es la energía que se libera cuando el uranio absorbe un neutrón? Esa es la idea de lo que queremos calcular. O sea que queremos que un uranio 235 absorbe un neutrón y pasa a ser un uranio 236. Entonces, para eso lo que hay que hacer es, simplemente la energía que se va a liberar es la energía inicial menos la energía final. Si ustedes hacen esta cuenta y usan A por UMA más delta, van a ver que al final, como no se perdieron cantidad de protones o neutrones en la suma, van a ver que les va a quedar las deltas. Por eso es que esa forma de la fórmula es tan útil, porque solamente al final necesito las deltas. Entonces vean que al final entonces me queda delta 235, 92, más delta 10, ¿sí? Que ese delta 10 es el neutrón, menos el delta del 236. Si hacen esa cuenta, le da 6,55 MeV. Ahora, si nos fijamos el uranio 238, y hacemos la cuenta, nos da 4,8 MeV. ¿Bien? Esa es la diferencia. Este número podemos compararlo,
si venimos acá, y acá lo que tenemos que poner sería este valor. Si no me estoy equivocando, es Sn. Bien, ahora si ponemos, por ejemplo, el uranio 238, que acá nos daba 4,8, fíjense que acá me da 6,1, ¿sí? La última columna. Pero ¿cuál es el tema? Esta energía que estamos viendo acá, S sub n, es la energía si nosotros queremos sacarle un neutrón al 238. Nosotros no queremos eso, nosotros queremos agregarle. O sea que se puede pensar al revés viendo el uranio 239. El uranio 239 lo separamos en 238 más neutrón, ¿cuál es la energía que se libera? Y acá fíjense que da 4,8 o 4800 keV. Que es lo mismo que obtuvimos acá. Para el uranio 235, me fijo en el uranio 236 de esta forma, acá del gráfico, y me da 6,5, que es más o menos lo mismo que pusimos acá. Bien, así que acá pueden como ir verificando que les da bien el número. Ahora bien, esto así solo no nos dice nada, porque todo esto depende de cuál es la barrera de potencial que tiene el uranio. De solamente absorber un neutrón. O sea, la pregunta sería, si el uranio absorbe un neutrón, ¿fisiona o no fisiona? Y lo que vemos, el dato, es que la barrera de potencial para fisionar el uranio es 5,7 MeV. O sea, si yo al uranio le doy 5,7 MeV, el uranio fisiona. Entonces acá vemos que el uranio 238, si yo le doy un neutrón, solamente un neutrón... ¿A cualquier uranio? ¿A cualquier isótopo del uranio es...? No. Ah, sí, en principio, acá ya tendríamos que meternos en física nuclear un poco más avanzada, por así decir, ¿no? Y nosotros tenemos una sola clase nuclear, con lo cual es a modo aproximado. En general, se dice, o el dato es que el uranio, la barrera de potencial es 5,7, ¿sí? Ahora, si es exactamente ese valor o difiere mucho para otros valores, eso ya la verdad que no lo sé. Yo creo que estos valores son para unos ciertos isótopos, por ejemplo, si acá venimos acá, serán para los isótopos, no sé, más estables o cerca de los estables, ¿sí? Serán los de esta línea que vemos acá. Claro. Ya si nos alejamos demasiado, 244, 245, bueno, ahí supongo que no. Pero bueno, el dato es eso. Entonces, si lo tomamos como una cosa de la vida real, ya hay que analizar mucho. Si solamente vemos como un ejercicio de física y no importa si es la realidad absoluta, para este caso funciona. Entonces, si la barrera de potencial para el uranio es 5,7, fíjense que al uranio 238, que es el más abundante, le agrego un neutrón, me libera 4,8. O sea, no alcanza a liberar una energía que me permita fusionar. En cambio, el 235 me libera 6,5, con lo cual el uranio, al incorporar un neutrón, me libera una energía que le alcanza para usarla para fisionar. ¿Sí? Y por eso se usa el uranio 235 para justamente en los reactores, en las bombas atómicas y demás, porque fisiona con solamente absorber un neutrón. Ahora bien, este neutrón que nosotros calculamos es sin energía cinética, o sea, el uranio 235 fisiona con neutrones con energía cinética cero, porque solamente dijimos absorber un neutrón, nada más. A estos neutrones se los llaman neutrones lentos. Y el 238 entonces va a necesitar neutrones pero con una energía cinética mayor o igual a un MeV, si queremos que fisione. ¿Bien? Y por eso, a esos neutrones que tienen que ir con una energía cinética de un MeV o más, se los conoce como neutrones rápidos. Y por eso, en los reactores nucleares se usa uranio 235 del orden del 4 o 5%. Si vemos la diapo anterior, el uranio 235 en la naturaleza es 0,7, y en los reactores se necesita del orden de 4 o 5%. Por eso siempre se habla en los reactores nucleares, cuando necesitan, bueno, ya es un tema más técnico, pero bueno, siempre se habla de enriquecimiento de uranio. Cuando se habla de enriquecimiento de uranio, se refiere a este uranio 235. Uno necesita mayor cantidad de uranio 235 para que se dé toda la cadena de desintegraciones en el reactor. Y una cosa interesante es que el uranio 235 es el único elemento fisible de la naturaleza. O sea, es el único que si uno le agrega un neutrón sin energía, fisiona. A los otros hay que darles más energía, ¿sí? Neutrones con más energía cinética. Así que eso es interesante. Bien, ¿se entendió esto? ¿Cómo hicimos la cuenta y demás? ¿Alguna duda? Bueno, yo avanzo y si no, me preguntan.
Sí, una pregunta. Sí, Cuando dice vemos la energía que se libera, en realidad no es que absorbe la energía, no es que no, obtiene energía y por eso. claro, pero lo que pasa es que ahí absorbe un neutrón, cambia, se reacomoda dentro del núcleo, pasa a ser un uranio 236 y emite una energía. ¿Sí? Pensalo como que el neutrón se reacomoda, no es solamente que incorpora el neutrón, se reacomoda y emite una energía. Y esa energía es la que después usa para fisionar. ¿Se entiende más o menos la idea? O En la sea, ecuación se ve, el estado inicial tiene claro, 6.55 meelectronvolt más que el estado final, en el caso del 235. claro. Por eso digo, o sea, esa es la energía que se libera. ¿Bien? Después podemos hablar de cómo se libera, de cuáles son los mecanismos de transición más en detalle, pero como no tenemos tanto tiempo, si se quedan con esa idea, después podemos discutirlo más. Bien. Y después solamente comentarles que podría ser la fusión también, pero la fusión, como también dijimos, existe una barrera de potencial, y esa barrera de potencial solamente la más baja es en protón-protón, y solamente en las estrellas se logra vencer esa barrera. ¿Bien? Justamente es más complicado la fusión, porque tenemos la repulsión por Coulomb, entonces es mucha más energía la que le tengo que dar a los núcleos para poder fusionarlos. Obviamente este proceso que puse acá es uno solo, pero hay ciclos de fusión en las estrellas, en las supernovas y demás. Así que también es como un ejercicio en sí mismo ver cómo son los ciclos de fusión. Bien, ahora lo que quisiera es comentarles un poco el ejercicio 1, que si lo tienen ahí o no, yo acá lo tengo para mostrarles. Verifique que no existen núcleos estables con E igual a 5 y ni con 7 igual a 43. Eso solo como para que sea el justificativo de mirar un poco más esto. Fíjense acá. Si acá vemos modo de decaimiento, podemos ver que con A igual 5, o sea, esta diagonal, no hay ningún núcleo en negro, que significa que es estable. O sea que de esta forma podemos verificar que no hay ningún núcleo estable con A igual a 5. Y también podemos ver, si estamos en un objeto, cuáles son los modos de decaimiento. Que fíjense que el helio 5 decae por emisión de neutrones o alfa. El hidrógeno 5 solamente decae por emisión de 2 neutrones. ¿Sí? O sea, hay diferentes formas de decaimiento. Un litio 5 tiene un alfa o un protón. ¿Bien? Y también si ponemos acá 43, vemos también acá decay mode, lo mismo. Y acá vemos que la línea horizontal, Z igual a 43, no tiene ningún núcleo estable. ¿Bien? Así que esto es un poco para ver algunas curiosidades que pueden encontrarse en esta tabla. Bien, y si se fijan, el ejercicio 1C habla sobre los números mágicos. ¿Bien? ¿Cuántos isótopos y isótonos estables existen? Los siguientes números mágicos, ¿por qué se llama así? Eso Gustavo ya lo comentó, así que ahora no voy a hablar mucho de eso, porque Gustavo habló un poco. A ver, ¿qué más le puedo comentar? Ejercicio 3. El ejercicio 3 plantea lo siguiente. Dice, encuentra analíticamente cuál es la predicción de las fórmulas empíricas para masas, de masas para el set estable y del núcleo estable para un dado valor de A. Grafique cualitativamente las predicciones para el caso A igual a 92 en función de Z en un entorno del set estable. Diga cuántos isóbaros estables predice el modelo. Así que, ¿qué hacemos acá? Tenemos la energía de enlace menos el empírico, y lo que vamos a hacer es derivarlo respecto a Z para ver cuando mantenemos A constante cuál es el Z estable. De acá tenemos la fórmula Z estable. ¿Sí? Z estable de la energía de enlace. Recuérdense que este valor implica que es un máximo de B. Pero también podemos tener en cuenta que la masa nuclear es esta, y si ahora en cambio nosotros hacemos la derivada, pero de la masa respecto a Z, nos da esta otra expresión, que es muy parecida, solamente cambia un término en el primer paréntesis, y en este caso es un mínimo de la masa nuclear, este Z estable. Esta diferencia, masa nuclear menos masa del neutrón menos masa del protón sobre 2, es un valor muy pequeño, pero da algunas pequeñas diferencias que a veces pueden ser importantes y a veces despreciables. En particular veamos esto. ¿Qué pasa cuando vemos los núcleos con A igual a 92? El Z estable, usando la fórmula de la energía de enlace, me da 39,9, usando la masa del núcleo me da 40,5.
Fíjense que no hay grandes diferencias, pero uno puede decir, bueno, ok, acá me está diciendo, si uso energía de enlace, que puede estar entre 38, entre 39 y 40, y usando la masa nuclear entre 40 y 41. No dice mucho más. Ahora bien, si calculamos la energía de enlace para los diferentes núcleos, para en función de Z, acá yo les grafiqué cómo cambia la energía de enlace. Y fíjense que como acá A es par, tenemos el término de apareamiento que me da dos parábolas. Entonces ahí vemos que se alternan entre la parábola de arriba, después la de abajo, después la de arriba, la de abajo, la de arriba, la de abajo. Y de acá uno, ¿qué diría? Si ve esto, dice, bueno, yo veo los valores de la energía de enlace, y acá yo digo, bueno, voy a tener un núcleo estable que es Z igual a 40. Pero veamos que para Z41 y 42 las energías de enlace son muy parecidas. ¿Bien? Ahora bien, si nosotros Matías, calculamos... Sí. si podés acordarte de poner el cursor, aunque sea de pintar, aunque no pintes, para que sepas. Sí. Eso, a ver, sí. Yo me olvido que no veo el mouse. Así que bueno, lo que decía es esto. Estos dos son muy parecidos, pero si vemos este gráfico de arriba, digamos que este solo es el estable. ¿Bien? Pero si ahora nosotros calculamos con la masa nuclear, vemos que acá se alterna el orden de la masa en esos dos casos. Siguen siendo muy parecidas, pero acá este núcleo, ¿sí? Este núcleo de acá, tiene una masa nuclear menor que el que tiene Z41. Y si ahora nosotros vamos a ver qué es lo que pasa en estos, a ver, eso lo tenía acá, en esos núcleos, fíjense, este era 92, esto de acá. Déjenme que acá refresque la pantalla. Bueno, me quedó todo escrito. Sí, acá. Fíjense esto. Con A igual a 92 sería esta diagonal, ¿sí? Que estoy marcando acá. Y fíjense que acá vemos que me dice que es estable el átomo con Z igual a 40 y que es estable el átomo con Z igual a 42. Que es lo que nosotros diríamos usando la masa nuclear. ¿Bien? Este es el... Acá déjenme de vuelta. Sí. Diríamos que este de acá... me lo sacó. Ahí está, acá volví. Diríamos que este de acá es estable y este de acá es estable. Que es lo que nosotros, como les decía, vemos que me indica el gráfico. Este estable y este estable. Este del medio, sin embargo, tiene un tiempo de vida media alto, de 3 por 10 a la 7 años. ¿Sí? Pero no es estable en sí mismo. O sea que si vamos a esta fórmula de acá, lo que nos indica es que este núcleo va a terminar decayendo para este lado o para este otro lado. ¿Bien? Perfecto. Entonces, en algunos casos, como este, en realidad deberíamos usar la masa nuclear para ver cuáles son los estables o cómo es la relación entre un núcleo y el otro. Bien. Siguiente diapositiva. Bueno, y acá lo que me pide... Disculpame, Matías, tengo una pregunta.